Hoy estar presente aquí en esta primera jornada de la tercera edición de Smart City, presentando un tema que para los santiagueños en especial, pero para el mundo, representa un valor humano y en el marco y en el contexto de una ciudad inteligente, consideramos que la persona, el ser humano, debe ser la centralidad para la cual esa ciencia, esa tecnología, esa innovación sirven. Por eso hemos escuchado en la primera y segunda charla de hoy justamente que todo esto viene a traer una mejora, un buen vivir para todos nosotros. Hoy nos convoca una persona, nos convoca una figura cuya vida y obra ha trascendido el lugar donde ha nacido. Esta mujer, santiagueña, silipiqueña, tiene una connotación importante, porque si nos situamos en el tiempo primero, en un contexto geográfico, histórico, estamos hablando de María Antonia de Paz y Figueroa, nacida en 1730 y fallecida en 1799, en los albores de la independencia nacional. Por eso hoy, junto a estos dos expositores, para nosotros personas distinguidas dentro de lo que es la academia, la cultura, la educación en Santiago del Estero, vamos a ofrecer una mirada desde la academia, decía, pero también desde las vivencias personales sobre quién es Mamantula. Y nos proponemos siempre, en particular hablo desde la universidad, poder divulgar esa vida y esa obra de quien hoy es la primera santa argentina. Por eso quiero presentar, en este caso, a la licenciada Alicia Gebel, una gran historiadora que ha escrito, que tiene un libro sobre Mamantula, y al ingeniero Pedro Juvenal Basualdo, actual decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, quien en el marco de un proceso en el cual se ha solicitado justamente la declaración de Mamantula como doctora honoris causa de una universidad. Y creo, sin temor a equivocarme, que es la primera universidad del mundo que le ha otorgado el título de doctora honoris causa. Vamos a empezar con la licenciada Gebel, un poco preguntando en esto que va a ser más dialogal, pero que va a permitir también la interacción de ustedes. En ese contexto que hablaba, en donde la colonia tenía una manera, estamos hablando siglo XVIII, una manera de organización, donde el rol de la mujer no era justamente el más dado para la vida civil o para la vida pública. Entonces, en ese contexto, podríamos referenciar a Mamantula como una mujer disruptiva. ¿Cuál es el sentido y el alcance de este término en esta vida de Mamantula en el contexto histórico de esta colonia, Alicia? A ver. Listo. Ahora sí. Bueno, si usted me pregunta si era posible ser disruptiva en esa época, la verdad que si tenemos que pensar en una respuesta corta y directa, las posibilidades eran mínimas. Pero convengamos que María Antonia de Paz y Figueroa fue una mujer como pocas. Lo digo porque ella fue capaz de entrar por las fisuras que el poder político y el poder eclesiástico le dejaban.
De hecho, ella no tomó para su vida lo que solían tomar las mujeres de esa época, que era el casamiento, el convento o la soltería. Justamente usando los márgenes de libertad que su sociedad le dejaba, ella decidió ser beata. Es decir, desde muy joven, sola, frente al altar, decidió entregar su vida a Dios y al servicio por los demás. Y como no podía estar libre, tenía que estar bajo el control de alguien del poder masculino. A partir del Concilio de Trento se había decidido que todas las mujeres que estén en la condición de beata tenían que someterse a alguna orden religiosa, y ella fue hacia la orden de la Compañía de Jesús. Y ahí es donde toma el nombre de María Antonia de San José, y es así como la canoniza el Papa Francisco, porque los beaterios existieron desde hace mucho tiempo. Las beatas eran mujeres muy particulares. Siglo XII más o menos. ¿Y? Siglo XII aparecen como alrededor de Flandes como beguinas. En el siglo XIV ya ellas habían llegado, su forma de vida en comunidad y entre mujeres habían llegado a la península ibérica, y desde ahí vienen con la conquista. Con la conquista de lo que hoy es la Argentina y Latinoamérica y América, básicamente. Ya en el siglo XIV, si no recuerdo mal, había beaterios, que era, digamos, la comunidad de las beatas. Había en Santiago del Estero, en Santa Fe, en Buenos Aires y en La Rioja, y bueno, por ahí se me escapa algo más, ¿no? Probablemente vos me puedas completar eso. No, lo que pasa es que eran muy extraños que una mujer decida ser beata, pero lo que sí se reunían en comunidad, a las afueras, y todo era para el servicio a los demás. Por eso María Antonia tomó esa decisión, pero siempre bajo el control de la Compañía de Jesús. Pero esto además les concedió un grado de libertad que no tenían como esposas ni como conventuales. Ellas podían manejarse de manera individual, podían incluso abandonar el beaterio cuando querían. Incluso había mujeres casadas que eran parte del beaterio, digamos, vivían una vocación totalmente distinta a la de la clausura de un convento o el matrimonio. Claro, porque serían como laicas consagradas, lo que hoy diríamos eso. Bien, entonces, sobre esta mirada histórica, lo fuerte aquí es que la mujer debía estar subordinada, en primer lugar, y también, de hecho, era una beata, no era una religiosa en sí. No, era laica. Era laica. Entonces, subordinada y laica adquiere para nosotros ese rol disruptivo, en virtud de que trasciende más allá de esta subordinación. En realidad toda su vida tiene una serie de transgresiones que seguro que irán saliendo a lo largo de la charla, porque son varias, pero son transgresiones siempre pensadas en pos de la comunidad, en pos del bien común. Por eso por ahí decimos que Mamantula era una mujer obediente, pero no sumisa. Se tomaba sus márgenes de libertad. Obediente, pero no sumisa. Muy bien. En realidad la primera disrupción que hace es a los 15 años hacerse beata. O sea, interpreta, lee su tiempo y dice, bueno, aquí voy a ser más libre que de la otra forma y entonces soy beata. Claro que ella tenía, digamos, otra formación. De hecho, era una mujer de cierta alcurnia para la época, ¿no? Sabía leer, sabía escribir. Evidentemente sabía hacer las cuentas, porque si no, no hubiese podido mantener lo que después se llama la Santa Casa de Ejercicios. Era una mujer formada, y a los 15 años
En su adolescencia, lo que para nosotros es hoy adolescencia, en ese momento era una mujer grande, una mujer decide hacer lo que para mí es su primer acto disruptivo, que es hacerse beata. Por eso digo que ella lo hace en búsqueda también de las libertades que le da el ser beata, el poder manejar su tiempo, en función de los demás, sí, pero libremente. Bien, entonces estamos abordando y estamos conociendo un poco más sobre lo que ha sido la vida de Mamantula y creo que es importante marcar aquí también un tema que nos involucra, en este caso a Santiago del Estero y a la Universidad Nacional, en el sentido que se ha dictado una resolución por el Consejo Superior mediante la cual se le otorga el título de doctora honoris causa a Mamantula. Ingeniero Basualdo, ¿podría usted hacer una síntesis de cómo ha sido ese proceso de dictar esta resolución por parte del Consejo Superior? Una de las pocas cosas que me acuerdo es que la resolución es la 200 del año 23. Muy importante. Los pocos números que me acuerdo. Pero en realidad esto nace en la universidad, en nuestra facultad. Digo porque el rector, el hoy rector, era decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías cuando yo era su vicedecano. Ahí es la primera vez que escuchamos hablar de Mamantula o leer de Mamantula. Coincide también con el inicio del pontificado del Papa Francisco, porque él dice, esta mujer se las trae. En una de sus frases bien porteñas, esta mujer se las trae. Y llama la atención, y en un momento en el 2015, nos llama la atención, en un momento en el 2015 decidimos proponer al Consejo Directivo una mención honorífica especial para personajes digamos, de especialísimo valor, ¿no? Se emite una resolución por el Consejo Directivo que se aprueba por unanimidad y es la primera distinción que recibe de parte de nuestra universidad y de nuestra facultad el Papa Francisco. El encargado de llevarla fue en su momento el decano. Bueno, pero fue el primer momento que nos hace, de alguna manera, estudiar la vida de Mamantula para hacer la presentación ante el Consejo Directivo. Alrededor del 2018, la licenciada Cintia Suárez presenta ante el rectorado una nota proponiendo que se la declare por una universidad pública doctora honoris causa a María Antonia de San José. Hablo de años porque mi memoria no me permite mucho más que eso, ¿no? En ese momento, el Consejo Superior de la Universidad estaba en un periodo de transformación de muchas resoluciones que venían de muchos años, entre esas las que daban, por ejemplo, la distinción de honoris causa. En principio, la presentación de la licenciada Suárez no cumplía con las condiciones que fijaba estas resoluciones que ya eran revisadas, por lo tanto ella tiene que agregar elementos a los que presentaba. Esto es una de las características de este doctorado, porque durante el proceso fueron llegando distintos antecedentes, libros, se encontraron en el archivo en Roma varias cartas durante ese periodo e iban llegando para sumar al expediente. Pasa unos 2 años en estudio, había que estudiar en realidad muchos documentos porque las cartas en ese momento eran alrededor de 100 y hoy creo que, no sé, Alicia, ayúdame, pero van un poco más que eso. Creo que 200 y pico son las que hasta ahora se han encontrado. Eran cartas de ella
y de sus interlocutores, digamos, por carta. Nos agarra la pandemia en ese proceso y el expediente se pierde. O sea, perdemos prácticamente toda la etapa de la pandemia, se pierde. Ese expediente había pasado del Consejo Superior a la Facultad de Exactas. Yo entiendo que, la verdad que no recuerdo por qué, pero pasa a la Facultad de Exactas y Tecnologías en función de que teníamos el antecedente de haber considerado ya a Mamantula como un personaje distinguido de nuestra historia. Termina la pandemia y nos ponemos en la búsqueda del expediente, y cuando ya pensábamos en la reconstrucción del expediente, bueno, aparece en medio de unos parciales de matemática que se habían quedado mezclados en el momento en que todos entra el temor de la pandemia y quedan en un armario que nadie lo ve. Encontramos ese expediente y se reinicia el proceso. Así pasa con una brillante, lo digo porque lo he pensado siempre así, la brillante intervención del ingeniero, no era un historiador, yo tampoco soy historiador, el ingeniero Néstor Lencina, que hace un estudio minucioso de todos los antecedentes que había y hace la propuesta desde la Comisión de Interpretación y Reglamento, hace la propuesta de que la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías pida al Consejo Superior que se la declare doctor honoris causa. Llega a la reunión y en tanto pasaba todo eso, se transforma la resolución del otorgamiento de ese tipo de distinción. Y entre las condiciones que fijaba la resolución era que un consejo directivo de la universidad tenía que declarar, tenía que pedirlo, pero por unanimidad. Recién salíamos de la pandemia, creo que en la segunda, tercera reunión de consejo directivo se aprueba por unanimidad el pedido al Consejo Superior de que se declare a la Mamantula como doctor honoris causa por la universidad. No conforme con ello, la Comisión de Interpretación y Reglamento dice, bueno, pero hay pertinencia también para la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Va entonces a la Facultad de Ciencias Sociales, de Humanidades, como le llamamos, perdón, nosotros, y también sale aprobado, pero en este caso por mayoría. Bueno, con esos dos antecedentes se completa el expediente, que a todo esto era ya una caja con libros, la copia de las cartas de Mamantula, etcétera, que se habían ido agregando en el tiempo y ya estábamos en el año 2023. En noviembre del 23, el coordinador, si me equivoco, seguro que me va a poder corregir, en noviembre del 23 el Consejo Superior, por unanimidad, la declara doctora honoris causa de nuestra universidad. En mérito de sus múltiples antecedentes, tanto en su caminar por todo el territorio del Virreinato del Río de la Plata, lo que era en ese momento del Virreinato, como por sus antecedentes como la primera escritora latinoamericana, perdón. Porque la Mamantula es la primera escritora del género epistolar de la que hay constancia. Y por otra parte, la primera que se conoce en gran parte del mundo conocido en ese momento. Entonces, en mérito de todos esos antecedentes, se la declara doctor honoris causa post-mortem por unanimidad. Y bueno, finalmente este año se crea una cátedra libre que se llama Mamantula, pero con una visión desde lo multidisciplinario en la Escuela de Innovación Educativa, y hasta ahí es lo que viene caminando
la Mamantula dentro de una universidad pública inclusiva y gratuita. Bien, creo que hemos escuchado una síntesis de todo un proceso que, si contamos desde el 2018, prácticamente han durado 5 años hasta que el Consejo Superior dictó resolución por unanimidad donde se le otorga el título de doctor honoris causa a María Antonia de San José. Perdón, también tengo que decir que para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías es básicamente una facultad justamente de ingeniería y de profesorados en las ciencias duras, digamos. Para eso hemos requerido de la Facultad de Humanidades, puntualmente de la carrera de Historia, más de una vez. Primero para que nos explique al Consejo Directivo, después para que las suposiciones que hacíamos nosotros de la lectura se confirmen o no. Así que la Facultad de Humanidades con su carrera de Historia ha tenido un papel también importante en el proceso. Además de todo lo que nos iba llegando durante estos 5 años. Bien, solamente para contarles y complementar lo que acaba de decir el decano, no lo ha dicho él, pero lo digo yo, el decano ha tenido un papel fundamental desde el inicio de la gestión pidiendo el doctorado hasta que se decidió el doctorado, de poder fundamentar, de poder reunir toda la información, la documentación, de poder generar los debates hacia dentro de la universidad. Porque lo ha dicho en su exposición, como una universidad pública, laica, le otorga un título de doctor honoris causa a una personalidad, ¿no? Lo ha dicho que es laica, escritora, etcétera, pero nadie puede negar el contexto religioso de fe que tiene esta personalidad, ¿no? Por eso creo que muy importante los motivos por el cual el Consejo Superior le otorga este título a María Antonia de San José. Es que nuestra universidad tiene en su estatuto, en el artículo 4, en otras palabras que no recuerdo bien, pero dice, esta universidad es el lugar para todas las ideas, todas las ideologías, todas las religiones. En definitiva, es el lugar para que cada uno exponga lo que piensa, dentro de una universidad, lógicamente bajo cierto orden, ¿no? Y gracias a eso es que hemos podido realmente hacer el proceso. Bien, vamos a continuar este conocimiento de la vida y obra de Mamantula que nos hace bien a todos, porque si bien todos ya sabemos que es santa, creo que muchos no la conocíamos ni tampoco conocemos por qué es santa Mamantula. Y en este sentido hay distintos historiadores que han tomado la vida de Mamantula como motivo de investigación y han producido obras en esto, ¿no? Por eso contar con la licenciada Alicia Gebel hace que podamos tener una mirada. Y usted, licenciada, ha dicho en alguna parte que María Antonia de Paz y Figueroa se definía como ruin, ¿puede ser? María Antonia, ella sola, se decía yo, mujer y ruin. Y tenía todo un sentido político y también estratégico. Ella se autopercibía ruin, que no quiere decir en el sentido peyorativo ni en el sentido de vil, sino justamente lo contrario, tiene otra acepción de humilde, poca cosa, frágil, y ella así se veía, frágil frente al mundo, a su obra. Y cuando digo que se veía así, pero también fue una estrategia, es porque Mamantula, ante la expulsión de los jesuitas, quedó en una situación totalmente crítica. Era mujer, era dependiente de una orden expulsa y necesitaba para sus fines, que eran dos y tremendos, sus objetivos eran increíbles.
ella había decidido trabajar hasta ver restablecida la orden jesuita y también por la transformación de las costumbres. Y acá hay varias cosas que hacen a la vida de ella y que es sumamente importante, porque estos objetivos digo que eran prácticamente imposibles, porque cuando se expulsaron a los jesuitas se dijo que era so pena de muerte o de duros castigos. Y ellos los planteaba a viva voz. Y eso la hace ir, presentarse frente a las autoridades, tratar de negociar, justamente decir, yo, María Antonia de San José, beata profesa de la Compañía de Jesús, vengo a pedir permiso para restablecer los ejercicios espirituales. Aparte de ser una gran transgresión, ella con esto quería mostrar a los demás jesuitas que su intención era seguir tal cual las órdenes y las guías de don Ignacio de Loyola. Tal cual no tanto, porque si algo había establecido Ignacio de Loyola era que no quería una rama femenina. Y ella, no solo ella era la que estaba llevando a viva voz la voz de los jesuitas, sino que había hecho los ejercicios espirituales también abiertos a las mujeres. Pero al decirse mujer y ruin, estaba mostrando un grado de subalternidad, porque esas dos palabras justamente denotan eso, debilidad, humildad, y el mujer, el de sumisión. Así que con esas ideas fue, como digo yo, adentrándose por las fisuras que el poder le dejaba. Por supuesto que logró los permisos, porque consideraron que una mujer no podía hacer otra cosa que rezar o organizar procesiones. Y por ahí también yo digo, las autoridades vieron la forma y no el fondo, porque la clave estaba en lo que se enseñaba y se leía en los ejercicios espirituales, que era la base para la transformación social que ella quería. El transformar las costumbres no se limitaba a una cuestión de transformar y revisar más los conceptos católicos y seguir toda la moral cristiana. Era una transformación aplicando los conceptos ignacianos de libertad, de justicia, de igualdad, de resistencia a la opresión y de posibilismo, que me parece que es uno de los conceptos de San Ignacio mucho más fuertes y que es justamente uno de los motivos por los que expulsaron a la orden jesuita, que era por su moral laxa. Porque el posibilismo decía que, según la moral cristiana, decía que si se trataba del bien común o de la sociedad y de las libertades, era lícito aplicar algún tipo de acción que redunde en beneficio de los demás, aunque no haya sido esto probado. Lo contrario, el probabilorismo decía justamente que toda acción debía realizarse teniendo la autoridad de alguna escritura bíblica o de algún santo, que no se podía estar poniendo situaciones para ver cómo llegaban a suceder. Y en este sentido, creo que María Antonia era el ejemplo claro de lo que era posibilismo, porque nunca antes hubo una mujer y misionera. Y ella decidió salir y actuar y ver si era aceptada, tratando de inculcar todo esto. Por eso esta necesidad de ser aceptada la llevaba también a mostrarse como mujer sumisa. Bien, mujer sumisa, mujer ruin. Pero esta sumisión, esta subordinación, en vistas a que había ya un mandato por parte de las autoridades de la colonia de pena de muerte o castigo a quien pudiera llevar adelante o continuar la obra de los jesuitas, ¿no? Ella debía pedir autorización. ¿Podemos decir que era valiente, Mamantula? Tremendamente. Tremendamente valiente. Tremendamente. Perdón, agregaría,
el padre Tenti dice que, como una definición de la Mamá Tula, dice que era una mujer de fe. Yo creo también que era una mujer con carácter muy fuerte, porque sin un carácter fuerte no hubiese planeado esa estrategia para justamente entrar por lo que Alicia dice, por las fisuras que le dejaban los esquemas de poder que había en ese momento, que eran muchos y eran peligrosos, o sea, era un riesgo importante declararse de la Compañía de Jesús. De hecho estaba prohibido, pero ella… Disculpame, Sí. en ese sentido, ni siquiera los jesuitas expulsos en Europa se animaban a decirlo. Ellos se diluyeron entre el clero secular y estaban prácticamente escondidos. En cambio, María Antonia acá era la única que, como dije, se presentaba y decía: soy María Antonia de San José, beata profesa de la Compañía de Jesús. Y además pedía autorización para los ejercicios espirituales. Lo dije recién, pero me parece importante recalcarlo porque hace a la idea de una mujer de convicciones y de audacia. Y una gran estratega, porque va eligiendo los tiempos en que a este virrey no lo voy a seguir, a este otro sí, porque este es antijesuita y este parece ser más bueno, y cuando espera 9 meses que el nuevo virrey Vértiz la autorice, bueno, yo creo que tiene que haber tenido su carácter para primero bancarse, digamos, esos 9 meses que iba todas las veces con la negación hasta conseguir convencerlo. Por eso digo, tiene que haber sido una mujer de carácter fuerte y que no iba a renunciar a sus 2 objetivos fundamentales, ¿no? Esto de pedir los permisos y de mujer fuerte, hay una carta que ella le pide al padre Juárez, que estaba en Italia, que era el intermediario con el Papa, que le consiga las indulgencias plenarias y muchas atribuciones que tenían los jesuitas para poder ella practicar los ejercicios espirituales. Y en una de esas cartas le dice: exíjase usted un poquito más y consígame lo que le pido. Era una mujer de fe. Vamos conociendo más a Mamá Mamá Tula. me sabía decir así. Vamos conociendo más a la mujer, vamos conociendo más a esta persona, y podemos decir personaje en el sentido de que representa para nosotros hoy un valor desde lo humano, pero también vamos a entrar a hablar de otras facetas. Hasta ahora, cuando decíamos ruin, mujer, humilde, subordinada, valiente, puedo decir también, cuando dice estratega, inteligente, una mujer capaz de darse cuenta cuáles son las maneras o las formas de generar los vínculos con las distintas autoridades para lograr sus objetivos. O sea, manejaba las estrategias con mucha inteligencia y valor. En ese sentido, ingeniero Basualdo, pensando en el contexto de aquel tiempo y el rol de la mujer, podríamos decir, porque hay que ver el tiempo, ¿no?, que Mamá Tula era una mujer política. Yo creo que totalmente. Era política en ese momento y es un ejemplo de política incluso para hoy. Ella interpretaba el momento en el que estaba viviendo. Eso para nosotros hoy es, salvo para los historiadores que se dedican a eso, digamos, pero para un ingeniero o una persona común es difícil trasladarse al siglo XVIII y suponer qué son las cosas, cómo pasaban las cosas antes. Estamos acostumbrados hoy a otras cosas, de hecho todo es totalmente distinto. Sin embargo, las ideas de Mamá Tula siguen siendo actuales. Esa es una de las razones por la que en realidad se la declara doctora honoris causa
incluso antes de que se la declare santa. Yo creo que era claramente una mujer que interpretaba perfectamente su tiempo y por lo tanto era una mujer política, pero desde un perfil muy bajo. ¿Por qué? Y bueno, porque la estrategia de ella era justamente ver que los otros miren la forma, pero no el fondo. De manera que ella podía generar sus acciones políticas desde los ejercicios espirituales. Y en el resto era una mujer que salía, por ejemplo, a pedir limosna, bueno, caminaba, de hecho se camina todo lo que después fue el virreinato de Río de la Plata y lo que es la Argentina, todo digamos, los caminos conocidos en ese momento, y cumple con todas esas condiciones, ¿no? Iba descalza. Lo de descalzo por ahí es una interpretación mía, ¿no? Solamente la gente de cierto nivel económico podía tener calzado en esa época. Tenían lo que llamaban las uyutas, que eran un tipo de sandalias o unas ojotas, diríamos nosotros hoy. Pero ni eso, porque eso le igualaba con los demás. Y otra cosa que tenía Mamantula es que justamente ella abría los ejercicios a todos. Y eso sí era disruptivo. Iban hombres, mujeres, servidores, ¿cómo les llamaban en esa época a los esclavos, damas de compañía, y dice la tradición oral, supongo, que las damas servían a los que afuera eran sus sirvientes o sus esclavos. De hecho, ella tiene consideraciones muy especiales con los esclavos. No hay que asustarse con el término esclavos porque estamos hablando de 3 siglos antes de nuestro tiempo y eso era visto con cierta normalidad, pero por ella claramente no. Había alguna cosa que no le cerraba evidentemente porque ella los tenía prácticamente como sus hijos a los esclavos que había también en la casa de ejercicios. Si me permite. Sí, por favor. Ahí Pedro me da pie para también ampliar un poquito más en el sentido de que qué pasaba dentro de los ejercicios espirituales, ese espacio construido para la reflexión y la meditación, para ponerse y revisarse uno mismo y ver al hombre como sujeto transformador. Hace un momento yo dije que Mamantula quería transformar las costumbres y en este sentido político era transformar las costumbres. Los ejercicios eran un momento muy fuerte, eran 10 días de reflexión, autoconocimiento y se empezaba con la pregunta de ¿cuál es mi misión en el mundo? ¿Qué puedo hacer para transformar mi sociedad? Y pasaban a un primer momento que era despojarse de todo, despojarse de los miedos, del miedo a la muerte, del miedo a la enfermedad, a todo lo superfluo, a lo vano, para reconocerse pecador. Y si uno es pecador, necesita redimirse. Y si necesito redimirme, tengo que hacer obras de trascendencia. Y esto lo podía Ignacio de Loyola. Entonces, en ese contexto de mucha oración y constante reflexión, decían, si Ignacio de Loyola lo hizo, ¿por qué no yo? Si San Agustín lo hizo, ¿por qué no yo? Y seguían con esta idea de que si Jesús había muerto en la cruz, era por el pecado, por mi pecado y por el pecado social. Entonces había que trabajar en pos de la comunidad. Y esto yo lo asocié mucho con lo que después va a pasar con los revolucionarios de Mayo, porque sostengo, y acá es de mi parte lo digo, y después de haber corroborado ciertas cosas y haber entrecruzados documentos, que la mayor parte de los actores de Mayo hicieron los ejercicios espirituales. No digo que en el exacto momento y con Mamantula, pero ellos formaron parte. Aparte, estaban todos formados en una idea jesuita,
por supuesto, previa a la expulsión, y Mamantula vino a revivir todos esos conceptos de los cuales ellos estaban imbuidos. Por eso hay toda una necesidad de acción, porque esos 10 días de reflexión, recogimiento, donde se veía una sociedad ideal, donde todos se servían a todos, donde había unidad, donde había comprensión, salir de esos 10 días y chocarse con una sociedad de subordinación, de control, era un choque brutal y algo había que hacer. Y cuando tuvieron la oportunidad, la usaron. Bien, seguimos ahondando en la vida de Mamantula, entonces, mujer disruptiva, ruin, subordinada, humilde, valiente, política. Y recién nos dice Alicia algo importante. Ha intervenido de manera indirecta en lo que ha sido la Revolución de Mayo. Si bien ella fallece en 1799, evidentemente las personas que hicieron los retiros en la Santa Casa en Buenos Aires eran muchos de los que intervinieron en aquel proceso revolucionario de 1810. Por lo tanto, indirectamente, y lo asume de manera personal Alicia, consideramos que ha influenciado en este último punto que queremos solamente mencionar, que es una sociedad que se transforma. ¿Qué mayor transformación para una sociedad pasar de ser colonia a ser libre bajo su propia autonomía? El primer gobierno patrio, la independencia y la constitución de una nación como la que hoy tenemos, que es Argentina. Solamente y de manera muy breve, nos quedan muy poco tiempo. ¿Qué mensaje nos da hoy Mamantula? Bueno, yo diría que el primer mensaje que nos deja Mamantula es justamente lo que ella hacía antes de emprender cada una de sus aventuras, digamos. Ella hacía una introspección y esperaba que todo ese análisis que hacía, que hoy podríamos llamarle un análisis de conciencia, ella esperaba que su Dios le indique cuál era el siguiente paso. Y por eso en algunas de las cartas incluso dice, he postergado tal cosa porque he decidido postergar, por ejemplo, mi viaje a Colonia un año porque veo que aquí se me necesita más. Y por otra parte está el siempre ir por más, que eso es muy jesuita. El magis jesuita dice en definitiva se puede traducir como vamos por más. Ella nunca se queda en su zona de confort, diríamos hoy, ¿no? Siempre sale, siempre trata de interpretar su tiempo, pero actuar en lo que era en ese momento lo que ella podía hacer. Su tiempo era muy distinto del nuestro, pero no quiere decir que no sea actual su mensaje. Siempre hay que hacer esa introspección y después actuar, que era lo que les proponía Mamantula y básicamente lo que proponían los ejercicios de Loyola, ¿no? En un minuto, Alicia. Bueno, es una mujer en salida y ella hoy nos interpela a salir justamente de nuestra zona de confort, a pensar a qué hemos venido a esta sociedad y qué podemos hacer para mejorarla. Bien, en tiempo hemos cumplido con esta premisa de poder conocer un poco más sobre la vida y la obra de Mamantula. Creo que nuestra misión es continuar divulgando, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, seguramente hoy llevamos una idea más conformada de lo que es Mamantula. Creo que ha cumplido también Smart City un objetivo muy importante, que es
Pensar una ciudad inteligente es pensar en las personas, y dentro de las personas, en este caso en Santiago del Estero, a quien representa como vida y obra una de las personas más distinguidas, porque es la única santa argentina. Si desde control nos dicen de que estamos ya cumplidos con todo el tiempo, ¿no? Así que agradezco principalmente a ustedes por haber ofrecido a todos nosotros esta mirada y bueno, y a cada uno de los que ha venido y asistido a esta conferencia, muchas gracias por el interés, fundamentalmente, y también por poder difundir lo que es la vida y obra de Mamantula. Muchas gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias.